5 minutos de la tarde. Ya saben que esta música lo que nos habla es que pues vamos a tener una sección que se llama Cultura de Cine, donde cada semana pues entrevistamos a cineastas. El caso es que hoy tenemos una visita un poquito más especial, porque normalmente la hacemos a través de videoconferencia, pero en esta ocasión, con motivo de un estreno de este 4 de abril del documental Call Me Paul, pues tenemos al invitado aquí en estudio, así que vamos a saludarle ya. Estamos hablando con el cineasta Víctor Matellano. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Y por supuesto también ya saben que nuestro partener cuando hablamos de cine pues es Luis Alberto Jiménez, al que vamos a hablar ya y vamos a saludar, que él sí que está a través de videoconferencia. ¿Qué tal, Luis Alberto? Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como decimos, tenemos nueva película de Víctor Matellano, Call Me Paul, Llámame Paul, que se estrena este próximo viernes, 4 de abril, y por el nombre, me gustaría preguntarte lo primero, ¿qué vamos a contar en este documental? Bueno, Call Me Paul, Llámame Paul era una frase que decía Jacinto Molina, alias Paul Nassy, en alguna ocasión, ¿no? Que les decía, llámame Paul, no me llames Jacinto, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con su convicción de que era un cineasta singular dentro de la cinematografía española, aunque ya sabes que ni Ana Belén se llama Ana Belén, ni Carmen Sevilla se llama Carmen Sevilla, ni Sara Montiel, ni José Luis García, su apellido es García, le falta alguna letra, ¿no? Pero era definitorio de esto, de una persona que hizo cine en España, cineasta, y que hizo películas, se dedicó fundamentalmente al cine fantástico en un país en el que el cine fantástico no siempre ha sido lo propio. Uh-huh. Y sobre todo que tenía cierta repercusión social, ¿no? Que era como bien visto. De hecho, incluso Paul Nassy, yo creo que también Luis Alberto, lo comentará ahora, es un autor muy prolífico, como director, como actor, guionista. Más de 100 películas, quiero recordar, una cosa así. Sí, es que además fueron unos años en los que el filón se ajustó mucho, ¿no? Eso ha pasado anteriormente con el peplum, después pasó con el western y pasaba a la vez con la comedia y pasó con el fantástico español. Entonces, esos años tenemos que entender que en esos años el consumo era en el cine. No había más y se demandaban este tipo de películas. Estas películas tuvieron un doble sentido. Uno, se vendía muy bien al exterior, se financiaba muy bien porque eran coproducciones, como había sido el western, y el western ya estaba agotado. Uh-huh. Y por otro lado, se vendían también muy bien porque eran miméticas, se entendían en cualquier parte y se doblaban al inglés. Pero es que además en España fueron muy populares en unos tiempos en los que lo normal era ver a Landa o a López Vázquez persiguiendo suecas, ¿no? En Torremolinos. Con lo cual, si existe demanda, si la cosa va bien, pues pidieron. Entonces él llegó a rodar pues 4 o 5 películas al año como actor y guionista. Ojo que las tenía que escribir también, tenía que escribir muy rápido. Y luego a partir del momento en el que dirige también es muy prolífico. Luis Alberto. Hola, Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, el guión es tuyo junto a Ángel Sala. ¿Cómo surgió esta idea para hacer este documental sobre Paul Nassy? Hay dos claves muy importantes y muy interesantes, yo creo. Una por un lado, o tres, ¿no? Un punto de partida. El punto de partida es que ya existían otros documentales en los que en alguno he estado yo participando. Es decir, ya se ha hecho en más ocasiones una exposición de lo que ha sido el trabajo de Paul Nassy y de sus aportaciones, ¿no? Desde ese punto de vista ya está contado. ¿Qué faltaba por contar? Y ahí Ángel y yo lo teníamos muy claro. Son dos cosas. Uno, el concepto de autoría existe también. Esa cosa personalmente pienso tan antigua es una película comercial, una película de autor, ¿no? En las películas de género existe también autoría. Y él lo ha demostrado. También existe exploit, eso es otra cosa. Pero en el caso de Paul no se dio. Y eso había que contarlo. Es decir, que nos encontramos ante un cineasta que yo le puedo considerar un autor, o le podemos considerar, y así lo hacíamos Ángel y yo, un autor del género. Esa es la primera cuestión. Y la segunda es que, no sé si a los demás les pasa, pero sí da un punto de partida mío muy personal. Los primeros años de vida
que tenemos más consciencia desde los 7, 8 años hasta los 18 años. Todo lo que nos pasa ahí nos marca mucho, ¿no? Y ahora está pasando mucho con la generación de los 80, con el mundo EGB, toda esta historia, ¿no? De los que somos una determinada generación, ¿no? Que volvemos a hablar, o a ver, la oveja Maya, Mazinger, ¿no? Entonces, él vio una película. Él se enfrenta a Blancanieves y le da mucho miedo. Se enfrenta al Frankenstein y el hombre lobo de la Universal y deja impactadísimo. Pero además también se enfrenta a un país que 4 años antes había vivido una guerra civil y que todo estaba como estaba, y él era más o menos de una familia más o menos acomodada, pero tuvieron sus dificultades y vio muertos en la calle. Entonces, eso es lo que nos parecía muy importante, como un niño procesa toda esa información, porque toda esa información luego está en sus películas. Esa es una primera cuestión. Y la segunda cuestión es que eso la convierte, una vez que uno aplica una y otra vez los temas, los trabaja, los transforma. No olvidemos que incluso en las que él no dirige, es guionista. A partir de ahí, eso es un autor, ¿no? Por supuesto. Aparte de ver un montón de escenas de sus películas, de conocer más a fondo su vida y tal, pero en el documental, en la película, aparecen otras personas, o bien con voz en off, o bien presentando, o con la propia voz de un doblador que hace de Paul Naschy. ¿Podría recordarnos quién son? Sí, por supuesto. Era importante esto, porque hay dos partes muy diferenciadas en el texto. Uno es el que nosotros no hemos tocado nada, que es todo lo que dice Paul Naschy. Lo que dice Paul Naschy dentro del guión lo ha dejado escrito en sus memorias. Tan solo hay una frase que es muy sencilla, que es cuando dice: yo abandoné vuestro mundo el día tal. Es obvio que eso no lo dejó escrito, pero todo lo demás lo dejó escrito. Y eso no lo tocamos. Y como él habitualmente, salvo en sus últimas películas, no trabajaba con sonido directo y pedía ser doblado, y el que más veces le dobló fue Héctor Cantoya. Además, él expresamente pidió que lo doblaran, porque le pusieron otro actor de doblaje en una película de Carlos Sauret, que es El espanto surge de la tumba. Y él pidió: no, yo quiero que me doble este señor, porque le gustó mucho la voz, y él normalmente le puso esa voz, de tal forma que quienes le hemos escuchado en el cine era una forma muy natural de escuchar su voz, porque hubo un momento que pensábamos en generarlo por inteligencia artificial, a partir de otras grabaciones que había suyas, como el texto era suyo y había permiso de la familia, pues como otras veces se ha hecho. Pero nos pareció mucho más creativo y nos pareció mucho más interesante esta cuestión. Esa parte, digamos, es su visión de las películas, su visión de su carrera, su visión personal. Luego está la otra, la que aplicamos nosotros como guionistas y yo como director, y esa es la que se pone en boca de dos personas, dos actores, una inglesa y otro estadounidense, que trabajan con él en diferentes películas. En Caroline Munro, que trabajó con Paul en El aullido del diablo, y Jack Taylor, que trabajó con Paul en tres películas, de las cuales es muy destacable La venganza de la momia, una película muy muy interesante. A eso se sume unas intervenciones breves de Sergio Molina, que apuntalan todo esto. Con ese mosaico de voces nos parecía muy importante que todo se viese. Lo que se viese realmente es material de Paul, pero que no se les escuchase las opiniones, pero no se les viese a ellos. Eso es una decisión más una pequeña ficción que hay con un niño y un lobo. Muy bien. Yo quería, antes de finalizar, preguntarte un dato, porque claro, en todas las películas de Paul Naschy los efectos especiales eran, como digo yo, de la época, eran muy buenos, porque yo recuerdo en La noche de Walpurgis cómo me impresionaba esos efectos especiales, cómo iba transformándose. Pero ¿qué hubiera pasado en la época actual, hoy día de hoy, 1 de abril de 2025, con la inteligencia artificial?
¿qué hubiera hecho Paul Naschy en sus películas? ¿Cómo te imaginas que lo hubiera hecho? Bueno, da la circunstancia que luego hay una película que no es dirigida por él, pero sí guionizada y protagonizada por él, en los años 90, que es Licántropo, el asesino de la luna llena, en el que ya hay un morphing digital en la transformación del hombre lobo. Y ahí cuando le salen le cambian los ojos y los colmillos, ya se utilizó aquello. O sea, él llegó a conocer estas nuevas técnicas. Yo estoy seguro que las hubiera aplicado todas, pero fíjate, es muy importante una cosa que has dicho. Se hicieron bien entonces, o sea, se hicieron no mejor ni peor de lo que se hacían en Inglaterra o lo que se hacían en Italia, y se dedicaba bastante parte del presupuesto a eso. Porque alguna vez se ha dicho de estas películas, es muy recurrente decir, es que las películas eran un poco cutre, que es sobre todo las que luego ya él dirige, que es como en el caso del Retorno del Hombre Lobo y La Bestia y la Espada de Mágica, fueron unas películas con un presupuesto bastante superior a la media de lo que el cine español tenía entonces de dinero. Esto hay que tenerlo en cuenta, y aquello se cuidaba. Pero sin embargo, por ejemplo, El Retorno del Hombre Lobo, cuando él lo hace, ya existió este problema que tú apuntas, Luis, que es que en ese momento se había estrenado Aullidos de Joe Dante y Un Hombre Lobo Americano en Londres, de John Landis, y ya tenían aquellos efectos especiales mecánicos tan complicados, y él volvió a hacer una película en la cual era todo mucho más artesanal, perfectamente hecho el maquillaje, un maquillaje Ángel Luis de Diego maravilloso, y entonces ya se había quedado un poco esa parte desfasada. Sin embargo, una vez pasado todo este furor, ahora estas películas con su clasicismo ha permanecido y se vuelve a ver, pero sin duda él utilizaría las herramientas. Por cierto, ¿cuál consideras tú que es esa película que no debemos perdernos de Paul Naschy? Pues sin duda, El Huerto del Francés. Es curioso que las películas que él rueda no tienen que ver tanto con una propuesta del fantástico anterior, sino precisamente van a otro tipo de propuestas, como es en el caso del Caminante, que es una forma de acercarse al diablo absolutamente alrededor de la picaresca y de forma diferente, o Inquisición, rodada por cierto en Colmenar Viejo, que se acerca de un punto casi historicista, aunque hay algún toque fantástico. El Huerto del Francés sin duda es uno de los retratos de un chico killer, de un drama de sociópata patrio más grande de los que se han rodado. Para mí es una de las, no te digo de mis favoritas, es que es una gran película del cine. La situación es que es complicado encontrar estas películas porque claro, tenemos muchas plataformas, pero a veces este tipo de clásicos es muy difícil y complicado encontrarlas. Pues ahora están más difundidas que nunca, afortunadamente, más que hace unos años. Primero, el mercado físico, que aquí en un momento disminuyó, y me cuentan que últimamente ha subido. Es algo que no existe en Estados Unidos. Se acaba de remasterizar, constantemente se están remasterizando. Se ha remasterizado Dr. Jekyll y el Hombre Lobo, protagonizadas por Paul Naschy y por Jack Taylor, y se terminaron una cantidad enorme de unidades, pero en los primeros 15 minutos. Están remasterizadas en 4K. Y se pueden ver como nunca se vieron en el cine estas películas, es decir, ahora están muy reivindicadas y se ven, y están pasando y constantemente vendiéndolas. Aquí en España se está quedando los derechos de casi todas, ahora prácticamente todas las de Paul Naschy las tiene Enrique Cerezo, con lo cual las vamos a ver, y se ven de vez en cuando en televisiones, se ven en sus plataformas, se ven en otras. No, ahora es más fácil. Sí que es verdad que hace 20 años era difícil verlas. Bueno, pues muchas gracias por atender nuestra llamada. Por cierto, recordamos que este documental, Call Me Paul, Llámame Paul, lo vamos a poder ver a partir del próximo viernes 4 de abril en cines, aunque ya ha tenido algún pase en festivales. ¿En algún cine nos quieres recomendar? Sí, en el caso de Madrid lo tenemos desde el día 4 en Cineteca, y recomiendo especialmente la matiné, el evento que vamos a hacer el sábado, este sábado a las 12:30 de la mañana en el Cine Paz, con un evento de A Eterna Nova, y vamos a estar Sergio Molina, su hijo Iván Molina, que es quien hace de su abuelo dentro del documental, y yo para atender todas las preguntas, y va a ser un evento muy entrañable. Y este mes ya entra Barcelona, Valladolid, Burgos, en fin.
Muy bien, pues Víctor Matellano, muchas gracias por atender la llamada de Luis Alberto Jiménez, que te ha invitado, ¿no?, a este programa, y sobre todo para conocer mucho más este documental que ha rodado, que es tu último proyecto, y que podemos ver a partir del 4 de abril. Gracias y lo mejor para Colmipol. Gracias a vosotros, muchas gracias. Y a Luis Alberto Jiménez, muchas gracias por atendernos y hasta la próxima semana. De nada, a vosotros. Un Nos saludo. vemos. Víctor, Adiós. Chao. Adiós. Onda Cero Madrid Norte, 100.1.